vamos a ver la lección aprendida del módulo 1, qué es y qué no es Flip Teaching. La lección aprendida servirá para todas aquellas personas que ya hayan realizado este módulo, de tal forma que les puede servir de reflexión y para comprobar que lo que han hecho se corresponde con los objetivos de esta lección, pero también les servirá para el alumnado que o bien aún no ha comenzado o que ya ha comenzado pero no ha finalizado este módulo, porque les va a dar una idea bastante realista, exacta y aplicada de lo que va a ser los objetivos del módulo 1. Asimismo, y en este caso concreto, también nos servirá como caso práctico de una actividad posterior que realizaremos en el módulo 2, concretamente en el apartado 2.2, donde se indica que el vídeo lo podemos utilizar, además de para realizar actividades Flip Teaching, lo podemos utilizar para otros usos, por ejemplo, como lección aprendida. Así pues, este vídeo será también un caso práctico del apartado 2.2, concretamente de la lección aprendida. Vamos a comenzar con dicha lección. El tema 1, el módulo 1, básicamente lo que pretende es definir qué es y qué no es Flip Teaching, pero para que se puedan tener y contrastar dos visiones. Una es la visión formal, que normalmente nos habla de pedagogías, nos hablan de grandes logros que puede tener esa visión. Y es verdad que suele ser un primer elemento motivacional. Pero después también tenemos que tener una visión aplicada que nos va a servir para pensar en la realidad, pensar en que si lo vamos a hacer en nuestra situación, con nuestro alumnado, pues qué elementos realmente vamos a tener que considerar. Por lo tanto, es muy bueno para este método Flip Teaching y cualquier otro que contrastemos esa visión formal e informal. Para ello, hemos hecho una serie de actividades. Una de ellas es en la red social y en esta red social hemos preguntado dos cosas. Una es, ¿qué haría usted si el alumnado ya fuese a clase con la lección entera aprendida, que es algo que suele transmitir la versión formal, con, por ejemplo, ¿qué haría usted si el alumnado llevase el 15% de esa lección aprendida, que suele ser algo que se suele utilizar y ser característica de la versión informal, de la visión aplicada? Vamos a coger cualquiera de estas actividades, pues por ejemplo la del licenciado Adrián, y esta persona pues veremos que ha realizado esas dos actividades. Por un lado, ha dicho que haría él con esa idea si el alumnado llevase ya la lección aprendida, y por otro lado, que haría sobre el 15%. Lo interesante es contrastar estas dos opciones, es decir, por un lado un planteamiento global, qué pasaría y qué pasaría en nuestro aula con un planteamiento más concreto y más específico. Pueden utilizar todas las reflexiones que se han visto en esta red para contrastar esa idea, o incluso si no se quiere contrastar, pues para ver qué cuestiones podríamos hacer o podríamos tener en caso de que el alumnado llevase la lección aprendida o en caso de que el alumnado llevase ese 15% de la lección aprendida. Es una herramienta importante para analizar, para trabajar y para contrastar ideas, reflexiones, las nuestras con las que han puesto nuestros compañeros. Esta idea, tenemos un aprendizaje cooperativo a partir de la cooperación sin más que explorar. Así pues, si usted ha realizado ya esa aportación y ha sido los primeros en hacerla, vuelva a meterse en la red social y contraste las ideas con otras personas. Si no, aún no ha hecho esa actividad, también se puede meter en esta red social y comparar y comprobar qué ha hecho los distintos compañeros y compañeras del curso. Tras este primer objetivo de reflexión importantísimo en cualquier método de innovación educativa, recuerden contrastar lo que se dice con lo que realmente se puede hacer y más adaptarlo a nuestro contexto en particular, pues se vieron una serie de apartados que básicamente lo que nos permitían conocer un poco más en detalle, más profundamente, qué era eso de la lección en casa y qué era eso de la lección en clase. Este primer apartado básicamente es el objetivo, lo presenta de una forma breve y descriptiva en el primer bloque, en los otros ya lo presenta con un poco más de detalle, pero realmente es darnos una primera idea
un primer acercamiento a qué es Free Teaching. Recuerde que ya en los siguientes módulos, en este vamos a trabajar con el vídeo y vamos a aprender a hacer una serie de actividades con el vídeo, grabarlo de forma fácil, utilizarlo en Free Teaching, pero como hemos visto en este mismo ejemplo, aplicarlo en otros contextos. Veremos ya aquí un modelo, veremos ya cuáles son los distintos herramientas, las distintas partes de Free Teaching. Se ve de una forma bastante amena y les recomiendo a todas aquellas personas que piensen utilizar Free Teaching que este apartado no se lo pueden perder. Ya el 4 son ejemplos concretos y el 5 pues muy especialmente diseñado para que todas aquellas personas que van a aplicar Free Teaching pero que quieren hacerlo de tal forma que lo puedan después divulgar de forma científica. Volviendo al módulo 1, además de este tipo de actividades, hemos visto también otras actividades ya de reflexión que contraste pues todo lo que aquí se expone. Pues, por ejemplo, estas son las actividades donde decíamos que por qué era necesario tener esa visión formal o informal. Y pues aquí podemos también contrastar lo que las distintas personas van diciendo sobre las dos visiones. Hay elementos importantes que para mí me han resultado de aprendizaje, porque hay contrastes que yo mismo no había pensado. Y también otra serie de actividades pues sobre los mitos de Free Teaching, que aquí lo que pretendemos es que sepan valorar lo que se dice y lo que se hace, pero ya no sobre Free Teaching en general, sino ya sobre los elementos más importantes de Free Teaching, que son las modalidades, si es distinto el Free Classroom, Free Learning, aula invertida, etcétera, sobre el vídeo, sobre el traer la lección aprendida, sobre el ahorro de tiempo y sobre esa visión de que quita la teoría. Hay muchos comentarios, personalmente estoy muy satisfecho porque refleja bastante bien que una cosa es el mito y otra cosa es la realidad, y aquí ya pues podemos ir viendo ya sobre aspectos ya concretos, y porque ya cada persona pues ha ido digamos matizando aquel aspecto que más le llama la atención. Ánimo a seguir así, enhorabuena por los resultados a todas aquellas personas que ya habéis finalizado el módulo y a todas aquellas que evidentemente lo vais a hacer.